Muy buenas amigos y bienvenidos al canal Pasión por la Pesca y el Surfcasting. Como habéis visto en la presentación, hoy en nuestro nuevo vídeo vamos a hablar de cebos y cuáles son los más atrayentes según mi criterio a la hora de poder sacar pescado. Vamos a ver dos tipos de cebo que podemos utilizar, entre ellos diferentes tipos de gusano y cebo natural. Cuando me refiero a cebo natural, es un cebo que el pescado ya come habitualmente en sus zonas naturales, como puede ser gamba, almeja, mejillón. Y por otra parte, qué tipos de gusanos son los que yo habitualmente utilizo y me resultan súper atractivos y súper prácticos a la hora de poderlos utilizar. Los gusanos son uno de nuestros aliados a la hora de poder hacer buenas pesqueras o sacar un pez específico a la hora de ir a pescar. Entre ellos hay muchos tipos en el mercado, podemos encontrar coreano, podemos encontrar norte, rosca, yubarrero, tita, americano, gusano de sangre, cordel, funda, hay muchos tipos en el mercado, pero yo específicamente voy a hablar hoy de tres tipos de cebo que yo utilizo, de tres tipos de gusano. Entre ellos será el yubarrero, el americano gusano de sangre y la tita, que especialmente para mi gusto son tres tipos de gusano que nos van a ir muy bien para sacar diferentes tipos de pescado. El yubarrero para mi gusto es uno de los cebos o gusanos reyes a la hora de poder sacar piezas tales como dorada, sargo, mabra, lubina o yubarro, ¿vale? Nos va a ir bien prácticamente para todo tipo de pescado. Es un gusano largo, normalmente mide, los de tamaño grande hablo, entre 25 o 30 centímetros y podríamos ir casi hasta los 60 centímetros. Aunque hay en tiendas que nos venden gusanos pues entre 6-7 centímetros y unos 12 centímetros. Son gusanos que deberemos coger y partirlos a trozos. Más o menos yo hago ascadas de unos 3 dedos, ¿vale? A partir de aquí los meto en la aguja para poder anzuelarlos y los licro muy bien para que no se nos vaya del anzuelo. Esto no es imprescindible, pero sí que es un consejo para que cuando el pescado empiece a picotearlo no se lleve la carnada y quede bien enganchado en el anzuelo. Es un cebo que contiene mucho yodo, por lo cual cuando lanzamos y dejamos la carnada dentro del agua va a ser súper atrayente de cara a que podamos enganchar una buena pieza. Normalmente yo con este tipo de cebo, el yubarrero, engancho bastante dorada y su longitud puede ser bastante grande. Doradas pues calculad a partir de medio kilo, 3/4, 1 kilo, de ahí para arriba. El americano gusano de sangre, para mí prácticamente es un cebo que utilizo de forma habitual cuando voy a pescar y utilizo gusano. Es un gusano que para mi gusto va a ser súper versátil a la hora de poder sacar diferentes tipos de pescado, pues entre ellos dorada, sargo, lubina. Es un cebo que podemos utilizar entero el gusano, o si compramos americano XXL podemos utilizar igual que el yubarrero, hacerlos a ascadas de 2 o 3 centímetros, 2 o 3 dedos más o menos, y a partir de ahí utilizarlo y ensartarlo muy bien, licrándolo con nuestro hilo elástico. Es un cebo que, como es muy sangroso, ¿vale? A la hora de poderlo ensartar vamos a ver que nos suelta bastante sangre, pues va a ser muy atrayente de cara a pescado muy agresivo como puede ser lubina. De todas formas, es un cebo que habitualmente utilizo yo para sacar dorada y es súper efectivo para ella. Yo como lo ensarto por la boca, ¿vale? Entonces una vez que ya lo tengo ensartado dentro de la aguja, cojo por el culo del gusano y lo meto dentro del anzuelo, quedándome lo que sería la boca del anzuelo justo en la muerte del anzuelo. Hay que tener en cuenta que este gusano tiene una boca que es un poco agresiva. Nos pueden dar unos picotazos que, si nos engancha un poquito bien, no es que nos vaya a hacer daño, sino nos va a dar un poquito de calambre y va a dejar que
os dejen los dedos un poquito insensibles. Ya os digo, es uno de los cebos más versátiles que utilizo yo a nivel de gusano. Yo os recomiendo que lo utilicéis. La tita la encontramos en dos tipos de formato. Formato Bibi, que hay tres tipos de tita. Tita pequeña, tita mediana y tita grande. Y por otro lado la tita de palangre. Dentro de las titas Bibis, yo utilizo la más pequeña de todos, que es justo pues lo que sería el anzuelo, un poquito más. Nos va a hacer menos fricción con el aire, con lo que nos va a permitir lanzar un poquito más lejos. Es una tita que cuando la ensartamos debemos de ir con una aguja de un grosor bastante grande, para que cuando pasemos la aguja no se nos vacíe de líquido, que al final es lo que va a hacer que la tita sea atrayente de cara al pescado y esté durita y bastante carnosa para atraer, como os digo, al pescado. Por otro lado, nos encontramos la tita de palangre, que es una tita que puede variar de tamaño, bastante grande, es mucho más grande que la tita Bibi, y a la hora de poderla preparar es muy sencilla, pero no todo el mundo la prepara bien. Por lo tanto, a la hora de ponerla en el anzuelo, no nos va a quedar correctamente como nosotros esperamos. ¿Qué es lo que debemos de hacer con una tita de palangre a la hora de prepararla? Primeramente, cortamos uno de los extremos, ¿vale? Yo normalmente cojo y corto lo que es la cabeza. Empezamos a llenarlo un poquito de tierra por fuera, para que a la hora de poderla vaciar no nos escurra de las manos, ¿vale? Entonces, imaginaros que yo tengo aquí en medio una tita, ¿vale? Y lo que deberíamos de hacer es hacer este movimiento bien fuerte por toda la tita. ¿Eso para qué es? Primeramente, para poderla vaciar. Por segundo lado, es que nos quede un poquito más tierna y se rompan un poquito las fibras de la tita. A la hora de poderla coger y ensartar en el anzuelo, va a ser mucho más fácil de poder licrarla. Entonces, una vez que ya la tenemos bien estirada, porque nos va a coger un diámetro bastante largo, la abrimos por la mitad y lo que vamos a ir haciendo es haciendo tiritas de ella, ¿vale? Más o menos del grosor de un dedo, ¿vale? Para poderla coger en la aguja, en la misma aguja que utilizamos para meter dentro de la tita pequeña, vamos a utilizarla para ensartar la tita de palangre y poderla licrar bien. Una vez que ya la tenemos bien licrada, que nos quede como un canutillo, nos quedará más o menos con la forma de un gusano y la podremos ensartar dentro. Es un cebo no resistente. Lo siguiente, si la ensartamos bien, incluso aunque saquemos pescado, se puede volver a utilizar porque es un cebo prácticamente indestructible. A mí es uno de los cebos que en momentos de aquellos que sabemos que nos cuesta mucho sacar pescado, en épocas de año como por ejemplo puede ser un mes de agosto, que cuesta mucho que el pescado se acerque a la orilla, en lances largos nos va a ayudar pues a tenerla siempre lo que son los anzuelos con cebo dentro del agua, ¿vale? Es un cebo súper versátil que nos va a ayudar a coger todo tipo de pescado. Aquí ya no es un cebo tan específico para un tipo de pez u otro. Sí que es cierto que todo lo que son espárridos, tipo dorada, sargo, va a ser un cebo súper atrayente para ellas, ¿vale? Pero prácticamente podemos enganchar cualquier tipo de pescado. Yo he enganchado con tita de palangre, herreras, doradas, lubina, algún corball, corvinas, en este caso, ¿vale? Entonces es un cebo que es súper versátil. Dentro de todos los gusanos, para mí la tita es el cebo más versátil, aunque no es siempre el que yo utilizo. Yo normalmente me decanto un poquito más por el americano, por el tipo de playas que visito, que son playas de mucha arena, por lo tanto el pescado siempre va a rebuscar por la arena qué tipo de gusano o comida comer. Entonces el gusano americano pues es un cebo que es súper atrayente y para mí es de los gusanos más prácticos y que más utilizo. El cebo natural
que yo lo llamo así porque es lo que habitualmente el pescado encontraría dentro del mar para poder comer, yo utilizo diferentes tipos de cebos naturales. Entre ellos utilizo lo que sería la gamba o el langostino, ¿vale? Que aquí tengo una pequeña muestra, ¿vale? Luego utilizo la navaja también, que aquí tengo otra pequeña muestra, ¿vale? Y por último utilizo la ayuenta o concha fina, que es una almeja que últimamente no encuentro por muchos sitios y es un poquito un cebo que a mí pues me ha dado mucha satisfacción, pero hoy no voy a hablar muy extensamente de ella. Especialmente le tengo mucho cariño, ya que hace años fue el primer cebo natural que yo utilicé y en el cual descubrí otro mundo diferente al gusano que habitualmente tan acostumbrados estamos los pescadores. La navaja o muergo es un tipo de animal que podemos encontrar en las zonas de arena, ¿vale? Dentro del agua. Podemos descubrirlas siempre y cuando veamos como unos pequeños agujeritos dentro de las arenas, ¿vale? Dentro del agua. Entonces allí es por donde ellas respiran. La navaja, ¿vale? Es un tipo de animal, ¿vale? Que aquí os lo enseño, ¿vale? Donde tiene dos cáscaras, ¿vale? Que sería la parte de fuera, ¿vale? Y dentro es donde vamos a encontrar el animal o la parte carnosa, que es lo que vamos a utilizar. Dentro de este tipo de cebo, a mí prácticamente me gusta utilizarla entera, pero sí que es verdad que si es muy grande la hago en dos trozos. Una parte utilizaría la lengua y por otro lado lo que serían las babas o el bigote de la navaja. Es un cebo que es súper práctico y súper aconsejable de utilizar, ya que vamos a realizar grandes capturas de prácticamente todo tipo de pescado, ¿vale? Súper versátil y donde nosotros nos vamos a encontrar muy cómodos con el cebo porque todo y que es blandito nos va a aguantar bastante jornada dentro del agua. Lo que vamos a hacer es, cuando la apartamos, la vamos a ensartar dentro de la aguja, le vamos a licrar sin hacer excesivamente fuerza, sobre todo en la parte de la lengua, es la parte interna y es la parte más blandita de lo que es la navaja, porque si no se nos va a romper y no vamos a poder ensartarlo dentro del anzuelo. Una vez que ya lo tenemos dentro del anzuelo, entonces sí, vamos a licrar bien para que nos quede bien durito, que nos quede como un canutillo. A mí me recuerda mucho a lo que sería la tita de palangre una vez que la ponemos, ¿vale? Y vamos a hacer una lanzada. Esta lanzada la podemos hacer más lejos o más cerca, está claro que depende del pescado que vayamos a buscar, pero prácticamente le va a atacar todo tipo de pez. Entre ellos pues podemos encontrar peces como la lubina, la dorada, el sargo, la herrera o mabra, las corvinas, palometa, todo tipo de pescado que vayamos a encontrar en nuestras zonas de costa. Es un cebo que a mí me gusta utilizarlo al surf casting, pero también tengo compañeros que lo utilizan lo que sería o al corcho o al cajón. Es un cebo que ya os digo, es súper práctico y yo os aconsejo que lo utilicéis. La gamba o langostino normalmente es un cebo que nos va... A ver, es un poco complicado de preparar porque yo directamente no lo pongo tal cual lo encontraríamos en las tiendas, sino más bien le hago un poco de preparación. Cuando estoy en casa, unas horas antes de ir a pescar, yo lo preparo el día de antes, cojo lo que serían los langostinos o gambas, siempre más o menos de este tamaño, un tamaño 4 más o menos, 4 o 5, ¿vale? Que no sea muy grande, que a la hora de poner en el anzuelo que podamos hacer dos ascadas de esta pieza, ¿vale? Entonces, ¿yo cómo las preparo? Cojo sal, ¿vale? Sal gruesa, hago una pequeña capa de sal, pongo encima los langostinos y los cubro de sal. Los dejo así unas horas, unas 7 o 8 horas. ¿Esto para qué es? Es para que el cebo, cuando nosotros lo vayamos a preparar y lo vayamos a poner dentro de la aguja y el anzuelo, no se nos deshaga, porque es un cebo que realmente es un poquito blando, ¿vale? Entonces, de esta forma, lo que sería el langostino o la gamba nos va a quedar
como si fuera un trocito de plástico, un poquito elástico, ¿vale? Nos va a dar mucha más resistencia, vamos a poder a la hora de partirlo sacar una escada mucho más fina, y a la hora de licrarla no se nos va a romper, incluso cuando el pescado picotea la morralla, pues entonces tampoco vamos a tener ningún problema. A la hora de prepararlo, lo prepararíamos igual que si fuera una navaja. En otros vídeos veremos cómo preparamos lo que sería mejillones o almejas, pero en este caso la gamba sí que vamos a licrarla muy bien en lo que sería la aguja. Una vez que la tenemos licrada, la pasaremos al anzuelo, y entonces de esta manera nos va a quedar como si fuera un gusano. Va a ser un cebo súper atrayente de cara a espárridos, sobre todo dorada y sargo, pero no deja de ser un cebo que, debido a ese olor que desprende, se van a acercar otro tipo de pescado, como puede ser herrera, lubina, corvina, ¿vale? Pero es un cebo súper específico para la dorada y el sargo. Se puede utilizar en zonas de roca, sobre todo, que es donde este tipo de pez se alimenta, pero también en zona de arena. Eso sí, es un cebo que pesa bastante, y a la hora de hacer lances no nos va a permitir hacer lances de larga distancia. Por lo tanto, sería conveniente utilizarlo sobre todo en época que el pescado pues se acerque un poquito a lo que sería la costa, y entonces de esa manera no tenemos que hacer una lanzada tan larga. Es un cebo que, igual que otros tipos de cebos que hemos comentado en el vídeo, es versátil, pero es súper específico para este tipo de pescado. Pues esto ha sido todo por hoy en este vídeo para Pasión por la Pesca y el Surfcasting. Espero que os haya gustado el vídeo, que os sea práctico todos estos consejos en cuanto a cebo, y próximamente iremos colgando más vídeos. Si os gusta el vídeo y lo encontráis útil, podéis compartirlo en vuestras redes sociales y suscribiros al canal, que muy gustosamente iremos subiendo nuevas novedades al canal. Os doy las gracias por la atención que habéis tenido en este vídeo de hoy, y sobre todo desearos mucha escama y que saquéis mucho pescado con este consejo. Un saludo y buena pesca.